día, que estamos iniciando el cafecito. Iliana Rosario es ella, yo soy el gran Tomás. Aquí estamos en el cafecito, buen día. Buen día, Liliana. José Miguel Minier. Tenemos que levantarnos no. nuestro optimismo con Pero el gran por Tomás. supuesto, ¿no? Ya El tengo abogado de esa la I clase para los pasada. capitaleños. El abogado Sí. de la I para los capitaleños. Sí. Minier, ¿qué ha Orgullosamente, significado? entiendo yo. ¿Qué ha significado para ti en lo personal el hecho de que te dieras a conocer en Santo Domingo y que mucha gente lo que acudió fue no a ver al profesional del derecho, sino al abogado que hablaba con la I? Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque los capitaleños creen que la capital es el país, Sí. que el interior no existe. Lo segundo, ellos entienden, y así yo lo entiendo desde hace mucho, ellos lo que se vive de bluff, con una doble moral, predicando la moral de calzoncillo. Entonces, Buen panties. eso es. Entonces, yo soy natural, como yo soy. Como mi vida privada y pública, yo sigo siendo el mismo. Lo que yo pienso, lo digo en cualquier escenario. Por eso he tratado de tener un norte transparente y diáfano, para que nadie pueda hablar de mí, ni cualquier acción mía, un hijo mío o mi esposa se sienta avergonzado o un familiar mío. Bueno, yo espero que tu esposa, que es mi fan, esté viendo este programa. Oiga. No, ella está No, fino. él vino con el autoestima hoy a tope, o sea Sí. que No, pero se encarga de Liliana, déjame destacar. decirte. Es que sea mi amiga. No, déjame decirte, eso es verdad. La fan número 1 es Jaime. Hubo una vez que él salió con una chaqueta azul, que ella me dijo, tú tienes que decirle a Jaime que te diga quién es Ay, el Dios, asesor a de ese imágenes. nivel. Pero yo le dije a ella, que hasta le mandé un audio a Jaime, que me puede desmentir, que la percha, que era la percha. Ustedes contribuyen. Sí. Bueno, como abogado has sido partícipe de los casos más sonoros recientes, pero obviamente con una experiencia amplísima en lo que es el ejercicio de la abogacía. Sin embargo, en estos últimos meses sobre todo y en estos últimos años con el tema del Ministerio Público que se ha hecho llamar independiente, hay algunas prácticas que como ciudadanos nos preocupan y estos expedientes que son primero dilucidados en los medios de comunicación. Y aunque es una práctica constante, vemos como ahora se formaliza incluso y hasta se condenan a los implicados en los medios, previo a que incluso conozcan de qué están siendo acusados. Tu parecer con relación a esta situación y lo peligroso que pudiera ser como ciudadanos comunes. Mira, Liliana, tremenda pregunta. Lo primero es que eso de Ministerio Público Independiente, eso fue una coletilla de campaña del actual presidente de la República y su jefe de mercadólogo ha seguido explotando eso. Lo primero es que en la Constitución y el Estatuto del Ministerio Público, que fue el anteproyecto presentado por Leonel Fernández en el 96 y lo promulgó Hipólito Mejía en el 2003, ahí se independizó el Ministerio Público. Ahí en el 2003, con el Estatuto del Ministerio Público. ¿Qué sucede? Que a Hipólito Mejía todo el mundo le decía que no promulgara esa ley. Y él decía, no, la institucionalidad del Estado hay que fortalecerla. Porque le decían, si tú pierdes la reelección en 2004, porque ese estatuto del Ministerio Público tuvo unas vacaciones de un año, esa ley, el estatuto es una ley orgánica. Quien nombraba a los fiscales, quien iba a nombrar, era quien ganara la elección en el 2004 y la ganó Leonel Fernández. Entonces, en el 2004 se nombraron a todos los fiscales. A partir de ahí se creó la Escuela Nacional del Ministerio Público y empezaron a formarse fiscales. Entonces, los fiscales independientes, que tanto periodistas, entre comillas, independientes, objetivos e imparciales, que tanto alaban esta independencia solamente de 3 ministerios públicos, solamente de 3, de Miriam Germán, de Jenny Berenice y Wilson Camacho, para ellos esas 3 personas son el Ministerio Público, porque se sienten cómodos, tienen el privilegio de que le filtran todas las informaciones de todos los expedientes con un guión montado desde el Poder Ejecutivo del Palacio Nacional, porque eso no lo despinta nadie. Eso es a través de que el mercadólogo de Luis Abinader, del presidente, trabajando la reelección del 2024 a través de esos procesos penales. Entonces, ¿qué sucede?
si fuera de verdad esa independencia, entonces ellos eran independientes en el gobierno del PLD. Lo que pasa es que ellos son independientes del poder de turno, son dependientes del poder de turno e independientes del que sale del poder. Cuando este gobierno salga en el 24 o en el 28, entonces ellos van a ser dependientes del que entre. Entonces, con todo lo mal que le podemos echar a Jean Alain Rodríguez, él hizo una cosa muy buena en el Ministerio Público, que Miriam Germán debe averiguarlo eso. Como a los 3 meses de estar nombrado Procurador General de la República, ¿qué hizo él? Reunió a todos los fiscales titulares del país y los procuradores de corte y le prohibió dar declaraciones en la prensa e usar las redes de los procesos penales, porque el artículo 292 del Código Procesal Penal dice que en la etapa preparatoria e investigativa es secreta para los terceros, porque eso choca con el estatuto, la presunción de inocencia, que es un estado jurídico. Entonces, eso es una grandeza de Jean Alain Rodríguez. Por todo lo que esté pasando ahora, no se le reconoce nada bueno. Pero eso es lo que debería Miriam Germán prohibir, porque esa actitud que Jenny ha tomado allá, eso empezó aquí en Santiago. Cada vez que ella decía, y se puede buscar la estadística, pueden llamar a la Defensoría Pública de Santiago, de sentencia de condena de amparo y de antrente, donde ella está condenada a dinero diario porque no entrega la prueba. Entonces, eso es una violación al debido proceso y al estado de indefensión, porque ella se siente por encima del bien y del mal. Y ahora, como la UPAN, ese grupo de entre comillas, de periodistas independientes, porque son su fan, porque a ella hay un vaso comunicante con todos los procesos, que hay procesos que los abogados no tienen la prueba y lo tienen esos periodistas. Entonces, ese solo hecho es para que la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional mande una señal y anule esos procesos, porque no puede ser bajo ningún concepto. Minier, creo yo que el caso de Odebrecht fue el que te presentó a nivel nacional y te hemos visto en ese seguimiento. Al día de hoy, ¿qué queda de ese juicio? De Odebrecht, que estamos en recurso de apelación, está sobreseída la apelación porque Víctor Díaz Rúa, una compañía que fueron condenadas, le ordenaron el decomiso de unos bienes sin ser parte en el proceso. Imagínense eso, que una persona moral, que es igual que una persona física, lo único que tiene los mismos derechos con toda la Constitución y las leyes, le ordenaron el decomiso de bienes sin ser parte en un proceso. Hay una conferencia que dio Pina Acevedo, él la tiene transcrita en un libro que se llama Apuntes Jurídicos, donde él narra una conferencia que dio en México en el 1969 o 67, no recuerdo cuál de esos 2 años, donde él plantea en el sistema acusatorio, cuando una persona es condenada sin ser parte en juicio. Eso mismo pasó en el caso de Odebrecht, a Víctor Díaz Rúa. Le ordenaron el decomiso de bienes, condenaron compañía a decomiso de bienes, sin ser parte, que no la condenaron. Entonces, en el caso de Rondón, hay un recurso de revisión constitucional que hace más de 2 años nosotros planteamos, le solicitamos diligencia de instrucción al juez, de la instrucción, el juez de control, primero al Ministerio Público, escúcheme, para no volar un escalón. No la hizo caso omiso, porque el Ministerio Público es de antes de Jean Alain, es de ahora, y el anterior a Jean Alain y el anterior a Jean Alain, toda la vida ha estado por encima del bien y del mal. Entonces, ellos no le ordenan ninguna juez de instrucción. Fuimos al juez de garantía. El juez de garantía ordenó que se nos entregara toda la prueba y que hiciera la diligencia procesal. Con esa sentencia la notificamos y la desacataron. ¿Qué hizo el juez de la instrucción cuando dio el auto de apertura a juicio? Nosotros planteamos la nulidad de toda esa prueba que no nos dieron en la etapa preparatoria. El mismo juez en esa decisión 030 del 30 de mayo del 2018 dice que Ángel Rondón Rijos estuvo en estado de indefensión y le violaron el debido proceso. Nosotros lo recusamos diciendo que como estamos planteando la nulidad de toda esa prueba
él no podía conocer ese juicio porque ya estaba prejuiciado, era parcial, él no podía revocarse. ¿Qué hizo el Pleno de la Suprema de Mariano Germán? Rechazó la recusación, él conoció el juicio y hizo omisión de tatuir, no nos falló, no nos contestó esas conclusiones. Nosotros apelamos el auto de apertura a juicio. El artículo 303 del Código Procesal Penal dice que no es susceptible de recurso de apelación el auto de apertura a juicio. Y en una línea, la segunda sala de la Suprema Corte declaró inadmisible el recurso. Recurrimos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y planteamos que cuando hay violación al derechos fundamentales en toda la materia, se admite el recurso de casación y el recurso de apelación. Lo declararon inadmisible, pero este se fue peor el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ni siquiera transcribió la motivación de nuestros recursos, ni dijo cuáles son los motivos de recurso, nada. Una ausencia total. En una línea lo declaró inadmisible. Recurrimos en casación, en revisión constitucional, excúseme, y hicimos un estudio del 60 hasta la fecha del 2020, noviembre de 2020, que fue que recurrimos en revisión constitucional. Todas las decisiones que ha dado la primera sala, la segunda sala, la tercera sala, el Pleno, sala reunida y el Tribunal Constitucional, donde se admite el recurso de casación y de apelación, al igual que de revisión constitucional cuando hay violación de derecho constitucional. En su mano tiene el Tribunal Constitucional dar una decisión de ejemplo. ¿Por qué? En el 1963, en Estados Unidos, hay un caso, Brady versus Maryland, que ese caso condenaron a una persona en primer grado a cadena perpetua. Lo confirmó la Corte de Apelación de Estados Unidos. Y la Suprema de Estados Unidos lo anuló porque le ocultaron la prueba. A Rondón le han ocultado toda la prueba. Y ahí está la prueba, con un índice de documentos y lo que presentaron en la acusación. Lo mismo que está pasando con Donna Guerrero. Lo mismo, que los abogados ordenan, que le piden que le abran la carpeta fiscal. Ella se niega. La Procuradora General de la República, mediante un oficio, dice que se la entregue. Y Jenny dice que no mediante otro oficio. Que ellos tienen el derecho de reservar eso. No. Cuando a ti te interrogan, como me imagino que a Donna Guerrero, porque lo he leído en la prensa, no he sabido nada de ahí, que lo ha interrogado, el artículo 95 dice que de una manera sucinta hay que ir diciendo. De lo contrario, la parte infina de ese artículo dice que todo lo consecuente de ahí, a partir de ahí en adelante es nulo. Entonces, ¿cómo puede ser que tú puedas ejercer una defensa efectiva, que la defensa técnica de cualquier imputado puede ejercer la debida contradicción de la prueba? Porque ahí se viola ese derecho de defensa, del derecho de defensa de rebatir, porque esto es un sistema adversarial. Si tú me acusas de algo, mira, es de esto, yo hice un peritaje, verlo ahí a un contraperitaje. Pero en el caso de Fernando Rosa, yo lo he dicho otras veces, esa Cámara de Cuentas, cuando cambien los vientos, usted lo van a ver sentado en el banquillo del acusado. Nosotros le vamos a poner una querella por falsedad. Déjelo ahí, que vamos a tocar ese tema ya más ampliamente. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Ah, caramba. Muy bien, seguimos en esta presentación del cafecito hoy con el abogado y amigo José Miguel Minier. Estabas hablando del caso del señor Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda en el gobierno pasado. ¿Qué es lo que hay con él? No, el expediente yo no No lo lo conozco. conoce, Yo pero... puse un símil de lo que pasó en el caso de Odebrecht con Rondón, que le ocultaron toda la prueba, sí, y ordenándole un juez que se la entregaran mediante una sentencia, desacató el Ministerio Público esa decisión. Que yo lo que dije, que eso mismo está pasando en el caso de Donald Guerrero, que Miriam Germán ordena mediante un oficio que le entregue. Yo creo, y se lo he dicho otras veces a Miriam Germán, para ella trascender y no perderse esos 45 años en la judicatura, ella tiene que darle un giro al Ministerio Público.
de que dejen de pensar que son unos inquisidores, que están en la Inquisición, que todavía es nada más preso, y ocultar, extorsionar, torturar en interrogatorio psicológicamente a la gente, chantajearlo de que le dicen que si no declara contra fulano, te meto preso a tu papá. Ese chantaje, ella debe buscar la manera de ver cómo imponerse con la autoridad, porque ella es la cabeza máxima del Ministerio Público. Ella es la cabeza y ella debe tratar la directriz y crear oficio interno. Cuando lo violen, cuando se sientan que ellos están por encima de la procuradora, esos ministerios públicos, entonces hacerle un juicio disciplinario ante el Consejo del Ministerio Público. Porque es que nadie puede estar por encima de la directriz de la procuradora, quien dirige la política criminal del Estado, a través de todos los fiscales, procuradores generales, procuradores de corte, primera instancia y juzgado de paz. Entonces, esa forma de querer ocultar la prueba y gastar millones de pesos, que uno sale de un juicio, no ha salido de la sala de audiencia, tienen una persona preparando una nota de prensa, y cuando uno se monta en el carro, ya en el portal de la Procuraduría General de la República y en todos los periódicos, sea de prensa escrita y radial y televisivo, está una nota de prensa de lo que pasa, tergiversando lo que sucede. Esos son de las cosas que ella debe impedir, porque eso le está haciendo daño a ella, le está haciendo daño. Y si ella no cambia eso, se le va a perder los 45 años del buen nombre ganado, que era un referente en la Judicatura Nacional. Y ella debe decir hasta aquí, trazar la raya de Pizarro. Trazar la raya de Pizarro. El que esté por encima, que crea que esté por encima de eso, que renuncie o se vaya. Pero si ella trace como una empresa, si el dueño o el gerente de recursos humanos trazó una hora, eso es lo que hay que hacer. Entonces ahí se ve que de cuando lo juramentaron a los dos con un mismo decreto, eso salió ahí, se engendró la deformación del Ministerio Público. Entonces yo creo que eso, la grandeza del sistema adversarial nuestro, que teníamos un código de 1800 y pico, más de 200 años, 100 y pico de años, es que ella lo ponga a implementar y que se condene todo el que viola la ley, porque todo el mundo está en contra de la impunidad y la corrupción. Pero no puede ser que se condene a la gente, como tú decías, Lilia, en la prensa. Por ejemplo, cuando le varía la prisión preventiva a Fernando Rosa y a los demás coimputados en ese caso Antipulpo. Un ataque directo al juez. Avasallante. Pero el legislador es que ha dicho en el artículo 241, no, primero en el artículo 16 del Código, un artículo de principio, que los primeros 24 artículos del Código Procesal Penal se crearon porque ningún juez aplicaba la convención, ni los pactos, ni la Constitución de la República. Que no había que poner esos primeros 24 artículos, nada más había que graparle la Constitución. ¿Y qué hace el legislador? Pone 24 artículos de principio, una camisa de fuerza del sistema de justicia para que apliquen el bloque de constitucionalidad. Y el artículo 16 dice que el plazo razonable de la prisión preventiva está determinado por el artículo 241. El 241 que dice, para los casos ordinarios, 12 meses, y para los casos complejos, 18 meses. Fernando Rosa duró 21 años preso. 21 meses. 21 meses preso, escúcheme. Entonces, ese juez de oficio tenía que ponerlo en libertad. ¿Y qué hace ese juez aunque no favoreció? Interpreta la de 241 equivocada. Él dice que el artículo 148 del Código Procesal Penal, que habla del plazo razonable, de la duración del proceso, que son 4 años, ese artículo en el 2015 se le agregó un párrafo, una contrarreforma, de que si hay táctica dilatoria de parte del imputado, se le resta. Él retó la inhibición que hizo de 21 días y la falta de notificación de una prueba. Entonces, y ese juez, yo vi a esos periodistas serios, independientes, objetivos, hablando al otro día, que eso tiene 21 meses, culpa de la defensa técnica de los imputados.
Yo estoy loco, hoy es que va a dar la sentencia, y voy a escribir un artículo y a alguno de ellos que lo aprecio y tengo una relación, se la voy a mandar para que lo que ellos dijeron al otro día, a ver lo que va a decir en todas las audiencias, sin excepción, se han aplazado por el Ministerio Público. Y ellos, como le benefician dándole privilegio de información, ellos alaban y dicen que son los imputados. Entonces, la primera audiencia se aplazó, ¿por qué? Porque la acusación no estaba notificada a muchos imputados. La segunda, ¿por qué se aplazó? Porque no se había notificado a disco duro. La tercera se aplazó porque disco duro no habría. Y esa última audiencia se aplazó por dos razones. Una, porque le dio COVID a Pagán, y otra porque hay un coimputado que no le había notificado un disco duro. Eso es culpa y negligencia del Ministerio Público. Entonces, como ellos gastan millones de pesos en prensa, en un grupito, porque eso es un grupito seleccionado por ellos, los que supuestamente son los cherry de la moral, lo más serio y lo más objetivo, entonces ellos dicen que eso es culpa de los imputados. Eso es falso. Y yo a ese grupo, a cualquiera, los reto a que hagamos un conversatorio en la sala Pedro Mil de la UAS para que discutamos desde el 7 de febrero, que fue la primera audiencia de ese antipulpo, a ver si es culpable de la defensa técnica. Porque hay que demitificar a esa doble moral de ese grupito que vive acabando, porque tienen corruptos favoritos y delincuentes favoritos. Porque en el caso de Fulcar, ellos ninguno le piden ni escriben de que Camacho lo cite, que lo interrogue y le pida prisión preventiva. Ninguno le pide. Nada, porque ellos son parte de este gobierno y están recibiendo los beneficios de este gobierno a través de publicidad y a través de terceros. Vamos a dar unos mensajes para continuar en breve esta conversación con el abogado José Miguel Minier. No se muevan. Nada fácil, nada fácil. Seguimos esta conversación con el señor José Miguel Minier, abogado reconocido ya en todo el país después de estos casos tan sonados que él manejó en la capital. Pero como abogado, una consulta para mi acervo. La muerte del señor Orlando Jorge Mera, que en estos días el juez tuvo que otorgarle al Ministerio Público 2 meses para que presentara acusación. Digo, ¿y qué tiene ese caso de complejo? ¿Por qué razón el Ministerio Público no ha podido tener ese expediente y abrir un juicio? Lo que pasa es que el Ministerio Público no trabaja, solamente trabaja en las redes, en esa plataforma. Por ejemplo, eso es antes de los 3 meses. Antes de los 3 meses podían presentar acusación. Y yo le garantizo a ustedes que en un año eso está en juicio de fondo y puede ser que esté condenado esa persona. Pero el problema es que el sistema de justicia ha claudicado ante el Ministerio Público en 2 sentidos. Primero, en la prisión preventiva son sumisos. Nosotros estamos en el número 26 en el mundo de prisión. Quiero que hablemos de eso y te voy a preguntar algo en específico, porque cómo hemos normalizado y hasta cualquierizado el tema de la prisión preventiva, por encima incluso de las otras variables. Pero ¿bajo qué argumento entonces el Ministerio Público justifica estos 2 meses adicionales en una acusación que está ahí? El problema es, eso no tiene justificación ninguna. Lo que pasa es que si los jueces, porque el Ministerio Público, yo lo he dicho otras veces, pueden hacer y deshacer lo que quieran, pero el contrapeso a la arbitrariedad, a la irracionalidad, a la falta de proporcionalidad, es el juez. Es el que debe ponerle un freno a eso. ¿Qué es lo que ellos deberían decirle? No te vamos a dar prórroga porque tú no has justificado cuál es diligencia de investigación, de intrusión tú estabas haciendo y no te la han entregado para el caso. Entonces ellos sin nada la solicitan. Entonces, ¿por qué ellos hacen eso? Porque el sistema completo, primera instancia, Corte, Suprema Corte, la segunda sala, el Pleno de la Suprema, la sala reunida de la Suprema y el Tribunal Constitucional han claudicado en cuanto al artículo 148. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional, como todos los tribunales de justicia, desde el más alto de la Suprema Corte de Justicia hasta el más bajo de un juzgado de paz, cuando se le plantea la extinción de la acción porque pasó el plazo del 148, se han agarrado de táctica dilatoria sin motivar y el Tribunal Constitucional se fue más lejos.
diciendo que por el cúmulo de trabajo, copiando una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia que dice que hay que decirse de cúmulo de trabajo, entraron 500 expedientes, poner los números de expedientes, cuánto fallar, ellos nada más pusieron la palabra cúmulo de trabajo en el Tribunal Constitucional y han derogado el artículo 148. Entonces, el Ministerio Público, como sabe que no le van a declarar la extinción de un proceso, por eso juega el tiempo y la gente se olvida. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional de Perú con la extinción de los procesos? ¿Qué es lo que debe hacer el Tribunal Constitucional? Porque debe existir un régimen de consecuencia en cuanto a la extinción para que no quede impune ningún delito. ¿Cómo lo resolvieron ellos? Bueno, ellos hacen un análisis si la culpa es del Ministerio Público o si la culpa es del juzgador, del juez. Entonces, ¿qué ordenan? Hacer un juicio disciplinario por dolo al Ministerio Público, al juez, quien sea responsable de la duración del proceso. Porque la penalidad que tiene el imputado es que le rechazan la extinción y lo condenan. Entonces aquí no hay un régimen de consecuencia ni para los jueces ni para el Ministerio Público. Entonces eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, no puede ser que nosotros en prisión preventiva, para contestarte tu pregunta, estemos en el top 10 del continente americano. Hay una ONG en Londres que monitorea la población carcelaria del mundo y nosotros estamos en el número 7. Y del continente americano, en el número 7. En Latinoamérica estamos en el número 6 y de 208 países del mundo estamos en el número 26. Es una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deben hacer los jueces? Porque yo se lo he dicho a todos los procuradores que han pasado por ahí, sin excepción. Ningún sistema de justicia del mundo es como un embudo que entra más que lo que puede salir. Entonces aquí el Ministerio Público no tiene una política de solución alternativa de conflicto. Puede ser, por ejemplo, que agarren una persona, una mula de droga, ellos quieren llegar a un acuerdo con 10 años. ¿Qué hace el abogado? Dice, no, yo me la voy a jugar es primera vez, para que le pongan 5. Entonces ellos deben decir, vamos a condenarla a 3 para que salga año y medio. Todos esos delitos de bagatela, que son más del 70%, buscarle una salida a todos esos ladroncitos y condenarlo, vaya a cosecharla, vaya a barrer un parque. Cuando vuelvan a caer, lo van a condenar 2 años, porque ya son reincidentes. Entonces, todo que nada más llegue a juicio de fondo, un 30%. Entonces, por eso es que el sistema de justicia no, es inoperante, señores. Y todo va en esos juicios. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que a ti te ocultan toda la prueba? Por ejemplo, en el caso de Jean Alain, 12.500 páginas. Eso no hay forma de leer. Eso es embuste. En 4 meses tú dedicabas 18 horas diarias leyendo eso solo. Tú no la lees las 12.500 páginas. Entonces el legislador ha sido sabio. Entiende que cuando crea una ley, que el funcionario es una persona capaz y seria y va a actuar de buena fe. Entonces, ¿qué es lo que dice el legislador? El debido proceso de contradicción de la prueba. Cada vez que tú tienes algo, tú se lo das a la otra parte para cuando llegue la acusación, ya él tenga su escrito hecho y no hay que pedir... Pero esperan el cúmulo del expediente. Entonces, si empezaran los jueces a anular acusación por ocultación de pruebas, por ejemplo, ese caso que yo le mencioné es un caso emblemático en Estados Unidos, Brady versus Maryland. El Tribunal Constitucional tiene el caso de Ángel Rondón y tiene una oportunidad brillante de trazar la pausa de lo que es el debido proceso de contradicción de la prueba y la ocultación, la mala fe del Ministerio Público de narrar. Por ejemplo, ese caso, para tú coger el examen de colegiatura y ejercer en Estados Unidos, en todos los estados, hay una guía Brady que se llama. Pero peor aún, ahora a partir del 2000, han puesto una lista negra de Brady. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los testigos que trabajan con el Ministerio Público, todos los policías, tienen que estar en una lista si le han hecho juicio disciplinario para cuando uno vaya a hacer el contrainterrogatorio, desacreditarlo, porque el testimonio es en base a credibilidad. Y esa decisión obliga al Ministerio Público a tener una lista y
proporcionárselo a la defensa del imputado para saber cómo es ese policía, si es una persona seria y transparente, si es una persona que ha plantado pruebas y ya le han hecho un juicio disciplinario. Entonces, en un jurado, en un juicio, no tiene credibilidad. Entonces, aquí eso da pena y vergüenza. No puede ser, por ejemplo, en el caso de Fernando Rosa, nosotros solicitamos que le pida a la superintendencia de banco toda la vida financiera de Fernando y le pedimos que nos nombre un perito. En la etapa preparatoria investigativa, el código establece quien lo nombra es el fiscal, caso omiso, porque el Ministerio Público está por encima del bien y el mal. Cuando presentan acusación, nosotros planteamos que nos nombre un perito. El juez no lo nombra, no lo nombra. Cuando juramenta el perito, le dice al perito, son 20 días para usted hacer un contraperitaje y no hay prórroga. Oiga, pasé el informe que hizo la Cámara de Cuentas, que tenía desde junio de 2021 y lo entregó en diciembre, a nosotros nos dan 20 días. Pero para la mano de Dios, el Ministerio Público le dice a ese sello gomígrafo de ellos, que se llama Cámara de Cuentas, le dice que lo publiquen en la página. Desde diciembre, cuando ellos la publicaron, nosotros empezamos a hacer la auditoría, que nosotros no habíamos podido depositar el contraperitaje. ¿Y qué dice el contraperitaje? Todo lo contrario a lo que ellos dicen. Eso da pena y vergüenza que persona tan joven como ese presidente de la Cámara de Cuentas, mismo Mario Arturo, amigo de uno, hermano de uno de aquí de Santiago, esté sellando toda esa vagabundería, toda esa falsedad en ese informe que hay del FOMPER. Entonces, yo se lo dije ahorita a ustedes, en el último libro que se ha escrito sobre Roma soy yo, sobre la vida de Julio César, Cayo Mario le dice a Julio César, con 18 años estrenando, le dijo, cuando vaya a la guerra, trata de que vea la guerra cuando el viento esté a tu favor, que sepa que tú vas a ganar. Entonces eso nosotros estamos esperando, que el viento esté contrario para ponerle una querella por falsedad a esos miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito. Muy bien, entramos en la parte final del cafecito. José Miguel Minier, ya mi última pregunta. El caso de la Cámara de Cuentas, que hay un grupo de gente de la comunicación que dice que hay otro grupo que está siendo pagado para desprestigiar a ese organismo. Parecería que las dos miembros de esa entidad que fueron al Congreso pertenecerán entonces al grupo que le están pagando para que desprestigie, y las dos abogadas que fueron a presentar querella contra el presidente de la Cámara de Cuentas, entonces también forma parte del mismo grupo. O sea, es una conspiración que hay, en la que algunos nos vemos involucrados sin saber qué es lo que se está moviendo en la capital. Mira, Jaime, ese cuentico, que hay un grupo diciendo que hay un plan y un guión para desacreditar la Cámara de Cuentas. Sí. Lo primero es que esa Cámara de Cuentas se ha desacreditado sola, al ser un sello gomígrafo del Ministerio Público. Ese es el primer error de ellos. Si ellos fueran de verdad independientes, serios, objetivos e imparcial como manda la ley y la Constitución, entonces no hubiera tanto cuestionamiento. Por ejemplo, en el caso de Fernando Rosa, cuando ellos le mandan el proyecto del informe especial, se le mandó documento de que ellos decían que no estaban y se le pidió una prórroga, y antes de las 24 horas ellos rechazaron la prórroga. Entonces, todo lo que ellos dicen que no existe, que no se lo dio ni el Ministerio Público, ni se lo dio el nuevo administrador de FOMPER, estaban en la medida de cohesión y ellos dicen que no existen esos papeles. Entonces, ellos mismos es que se han desacreditado, los 5 sin excepción, y encabezándolo el presidente. Pero en lo que sucede de lo de ahora del acoso laboral, eso, si fuéramos un país institucional, hace años que eso... miembros de la prensa que son los objetivos, los independientes, los serios, los imparciales, los que no reciben promoción de gobierno como pago indirecto, entre comillas, todo eso entre comillas, dicen que es un guión para desacreditarle. Entonces ellos deberían pedir que él se inhibiera hasta que el Ministerio Público decidiera todos los casos, como piden en todos los casos cuando aparece un nombre de un PLD, que de una vez quiere que el Ministerio Público pida presión preventiva, que lo cite y lo interrogue. Aquí ellos ninguno han dicho, ahí se ve la poca seriedad y enseñan el refajo
de que no le piden que interrogue. Pero peor, ese presidente de la Cámara de Cuentas no ha dicho ni esta boca es mía. No. Y el que calla otorga en derecho. Entonces esas dos mujeres, eso no es verdad, profesionales serias, van a poner en juego a su esposo, a su familia y a sus hijos si tienen, poniendo una denuncia así de esa magnitud. Eso no es verdad, eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Eso nada más se lo creen los que están con el gobierno, los que quieren el gobierno. Como acabo de leer el jueves pasado un artículo de un santiaguero, amigo mío, que él dice que de los 5 jueces hay 3 miembros de la oposición y 2 de la sociedad civil, que es el presidente y Mario Arturo, que el gobierno no tiene a nadie. ¿Usted se imagina eso, Dios mío? Yo le digo a ese amigo mío que escribió ese artículo que Colón en el segundo viaje mató a todos los indios. No, aquí no queda un indio. Eso no es verdad, eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Bueno, no tenemos más tiempo para seguir esta conversación muy ilustrativa con el deportista y abogado José Miguel Minier, que fue objeto de un robo a mano armada mientras montaba bicicleta. ¿Cómo usted tuvo la habilidad de esconder el reloj deportivo que usted tenía con la mano hacia arriba para que no se lo robara? Yo no lo escondí. Yo lo que hice hábilmente desde que me paré, levanté mi mano para que no crean un movimiento medio raro, le den un tiro a uno. ¿Y ellos no saben lo que cuesta un reloj de eso? No, pero sí, ellos andaban era atrás de celular y dinero, porque fueron al Jesse. Bueno, tú montabas bicicleta hace muchos años, los Jesse y la Bolsillo, ellos de una vez fueron atrás de Jesse. Pero yo tengo con mis hijos una lucha constante desde pequeño, que entreguen todo, que no discutan. Parece que yo tener eso memorizado, yo de que me paré le dije, y muchos amigos míos no lo creen eso. Que yo le dije, cuidado lo que están pensando, mucho cuidado, llévense todo lo que ustedes quieran. Pero lo peor de esos atracadores es decirnos a nosotros que la gente se pone bruta y no colaboran como ustedes. Sí, hay que colaborar con la labor. Hay que ser educado para que a uno lo atraquen. Esto es increíble. Terminamos con el cafecito. Gracias, buen día.